¿Qué opinas? Comenta en la caja de comentarios. Hay sucesos que se niegan a morir con el paso del tiempo. Enigmas que desafían la lógica. Escenarios donde lo cotidiano se fractura y revela un lado aterrador del mundo. Lo más inquietante no es lo que sabemos de ellos, sino lo que nunca se logró explicar. Porque cada detalle incompleto, cada huella borrada y cada silencio prolongado deja abierta la sensación de que algo permanece oculto, observando desde las sombras. A continuación, conocerás 3 de esos casos que jamás encontraron una respuesta y que aún hoy siguen retorciendo la mente de quienes se atreven a indagarlos. En una playa olvidada de Junucma, Yucatán, en México, un auto estacionado durante horas comenzó a despertar la inquietud de los habitantes. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. El vehículo, un Prius, permanecía bajo el sol ardiente, sin moverse un solo centímetro, como si lo hubieran dejado ahí a propósito. Lo extraño era que, aunque la playa estaba cerca y los turistas iban y venían, aquel auto parecía ajeno a todo. Había algo en él que transmitía desconfianza, como si dentro se escondiera algo que no debía ser visto. Fue una llamada anónima la que alertó a la policía. Alguien había notado a un hombre en el asiento trasero, inmóvil, como si durmiera profundamente. Cuando llegaron los agentes, intentaron abrir la puerta. El aire se escapó del interior. Estaba viciado, pesado, casi nauseabundo. El sujeto no respondía. Lo sacaron con rapidez e intentaron reanimarlo, pero su cuerpo estaba rígido, frío, y cada maniobra médica resultaba inútil. Lo más desconcertante vino después, cuando los oficiales observaron mejor el automóvil. Notaron que en las ventanillas había algo escrito. No se trataba de simples garabatos. Eran palabras pintadas con un trazo torpe y desesperado. No abrir. No reanimar. Nanga. Eso decía en una ventanilla. Mientras que en el parabrisas trasero se podía leer, además de las mismas palabras, una extra. Virus. Acompañados de un dibujo rudimentario de una calavera. De pronto, la escena dejó de parecer un caso común. La muerte de aquel hombre parecía haber sido prevista, incluso anunciada. ¿Quién había escrito esas advertencias? ¿El propio difunto, en un intento de proteger a otros de sí mismo? ¿O alguien más quiso dejar un mensaje, como si su cuerpo fuese una especie de contenedor prohibido que nunca debía volver a levantarse? Nadie sabe de quién es el auto, y aparentemente el occiso se trataría de un turista. Algunas otras versiones señalan que en el auto habían pastillas regadas. Sin embargo, las autoridades que se encargaron de eso no dieron más datos sobre el asunto. No se sabe cuál fue la causa de muerte, ni por qué escribieron estos mensajes intrigantes en las ventanas del auto. Este caso, a día de hoy, sigue sin resolverse. Algunas advertencias parecen nacer del sentido común. No correr en ciertas áreas, no cruzar cuando el semáforo esté en rojo, usar casco en la obra. Pero existen otros letreros que no deberían existir, porque sugieren peligros que uno no puede imaginar. Carteles colocados en medio de la nada, en carreteras olvidadas, en entradas de túneles, en senderos boscosos o junto a un lago aparentemente tranquilo. Señales que no solo advierten, sino que parecen hablar directamente al miedo más primitivo, recordándonos que, detrás de ellos, pasó algo. No se sabe qué, no se sabe por qué lo pusieron en realidad, pero pasó algo. Y esto a su vez nos recuerda que detrás de lo cotidiano existe un terror que alguien intentó prevenir,
aunque nunca nos expliquen el porqué. ¿Quién los colocó? ¿Con qué fin? ¿Qué fue lo que ocurrió antes de que alguien decidiera clavar un letrero con esas palabras escalofriantes? Algunos parecen extraños, pero no por eso menos inquietantes. Avisos que sugieren la presencia de peligros que nadie debería encontrar por accidente, como si fueran advertencias para sobrevivir a un entorno del que desconocemos sus secretos. Otros son más enigmáticos, como aquel que dice: «Es tu primera vez aquí. Si sientes algo familiar, alerta inmediatamente a un empleado. Si ves algo, di algo». Una frase confusa, casi perturbadora. ¿Qué significa sentir algo familiar? ¿Por qué lo trata como una señal de alerta? Parece un mensaje destinado a quienes saben más de lo que deberían, como si hubiera un conocimiento oculto que no debería salir a la luz. Pero entre todos, hay dos advertencias que resultan todavía más escalofriantes. La primera es un letrero junto a un lago. En este se lee: 171 personas se han ahogado en este lago. ¿Por qué dar un número tan exacto? ¿Por qué especificar la cantidad de muertes en lugar de poner un simple peligro, no nadar? El detalle preciso sugiere que alguien lleva la cuenta, que cada cuerpo encontrado fue anotado, como si el lago mismo exigiera un tributo constante. Y finalmente, uno que parece sacado de una pesadilla. Si descubres un cadáver, no le prestes ayuda. Mantente a más de 5 metros y reporta el incidente de inmediato. Un aviso directo, frío y burocrático, pero que abre más preguntas que respuestas. ¿Por qué era necesario anunciar sobre cadáveres en ese lugar? ¿Cuántos aparecieron para que se normalizara al punto de convertirlo en una instrucción? Cada uno de esos letreros plantea un enigma. No son solo advertencias, son testimonios silenciosos de tragedias que no conocemos, de experimentos prohibidos o de sucesos que alguien intentó borrar, pero que dejaron una cicatriz escrita en letras negras sobre metal oxidado. El 6 de junio de 1992, Springfield, Missouri, parecía vivir una noche normal. Jóvenes celebraban su graduación. Padres orgullosos los observaban y las calles se llenaban de festejos. Nadie sospechaba que esa misma noche, 3 mujeres desaparecerían sin dejar rastro, y que sus nombres se convertirían en uno de los misterios más perturbadores de Estados Unidos. Susan Streeter, Stacy McCall y Cheryl Leavitt desaparecieron. Todo comenzó como algo cotidiano. Susie y Stacy, recién graduadas, fueron a cenar y después a una fiesta. El plan inicial era quedarse en un hotel con su amiga Janelle Kirby para, a la mañana siguiente, disfrutar de un parque acuático. Pero las cosas cambiaron. La casa de Janelle estaba demasiado llena, y Susie propuso algo simple: dormir en su propio hogar, donde, además, tenía un colchón de agua nuevo. Así que, pasada la madrugada, ambas chicas se dirigieron a la casa de Susie en el 1717 de East Delmar Street, donde las esperaba su madre, Cheryl. Y esa fue la última vez que alguien las vio con vida. Horas después, cuando Janelle y su novio Mike intentaron buscarlas, descubrieron algo extraño. La puerta de entrada estaba entreabierta y en el suelo habían cristales rotos, como si alguien hubiera intentado forzar la lámpara de la entrada, aunque la bombilla
seguía intacta. Detalle tan absurdo que parecía una pieza torcida en un rompecabezas sin sentido. El perro de la familia, un pequeño terrier llamado Cinnamon, los recibió alterado, nervioso, como si hubiera sido testigo de algo atroz. Dentro, la escena era inquietante por su normalidad. La televisión seguía encendida. Los bolsos, el maquillaje, los cigarrillos, incluso los pantalones cortos de Stacy estaban en su sitio. Todo estaba ahí, como si las tres mujeres hubieran desaparecido en un instante, arrancadas de la realidad, sin tiempo para reaccionar. Entonces sonó el teléfono. Janely contestó, y lo que escuchó fue aún más inquietante. Una voz masculina desconocida gritaba obscenidades al otro lado de la línea. Colgó, pero la llamada volvió a repetirse. Nadie jamás supo quién era ese hombre, ni qué era lo que quería. Cuando la madre de Stacy llegó a la casa, presa de la desesperación, revisó el contestador automático. Allí encontró un mensaje extraño, posiblemente vital para la investigación, pero por accidente lo borró para siempre. La única pista clara que podía haber arrojado luz al misterio se perdió en cuestión de segundos por la impotencia de una madre desesperada por encontrar a su hija. El tiempo corría, y con cada minuto la situación se volvía más siniestra. Pasaron 16 horas antes de que la policía interviniera. Cuando por fin llegaron, el interior de la casa ya había sido invadido por amigos, familiares y curiosos, borrando cualquier rastro de evidencia. Los oficiales no encontraron signos de lucha, aunque notaron que la cama de Cheryl había sido usada. La respuesta inicial de las autoridades fue desoladora. Quizá las tres mujeres habían decidido salir juntas y volverían pronto, pero jamás regresaron. Con los días, los rumores crecieron. Una camarera aseguró haberlas visto en un restaurante esa madrugada, acompañadas de hombres desconocidos. Otro testigo dijo haber visto a una mujer parecida a Susie conduciendo una camioneta verde metálica, llorando mientras un hombre desde el asiento trasero le gritaba órdenes. Pero nada de eso pudo comprobarse. Desde aquella madrugada de 1992, nunca más se supo de Susie, Stacy ni Cheryl. Ni cuerpos, ni rastros, ni justicia. Solo el eco de un misterio que devoró a tres mujeres y dejó una casa intacta, pero impregnada de la sensación de que algo indescriptible ocurrió entre sus paredes. Hasta hoy, el caso del trío de Springfield permanece como una de las desapariciones más escalofriantes y enigmáticas de la historia. Un agujero negro donde toda respuesta se desvaneció. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.